todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia del éter. El vídeo de hoy va dedicado a este personaje, a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Es el protagonista de lo que es el libro de Náufragos y Comentarios escrito por él mismo a modo de diario y narra todas sus aventuras y peripecias que tuvo en su trayecto de exploración hacia la Florida, el posterior náufrago que tuvieron ahí debido a una tormenta y todos los 8 años que pasó en cautiverio de los indígenas hasta que lo encontraron en México, cerca de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Durante estos 8 años, él desarrolló una habilidad de sanación, una habilidad chamánica, una habilidad de curación que él mismo no se lo creía. Y fue agarrando fama poco a poco, poblado a poblado, que los indígenas de la zona ya lo tenían en un alto respeto y hasta hacían fila para que les curara diferentes males. Así que la historia empieza aquí. En este recorrido, que siempre lo anduvo a pie desde que llegó a la Florida, durante esos 5 primeros años que estuvo ahí, empezó a escuchar historias de algunos indígenas sobre una ciudad o unas ciudades que tenían riquezas, esmeraldas, oro, etcétera, que nunca acabaron de encontrar, pero siempre se encontraba testigos de distintos indígenas que le hablaban de esa ciudad que estaba más al norte. Estas ciudades son las legendarias ciudad de Cibola, Quivira y las otras 5 ciudades formando 7. Pues bien, el tema de hoy no va sobre estas ciudades, eso será en otro vídeo que irá seguramente a continuación de este o un poquito más lejos, pero este vídeo me interesa mucho sobre estas habilidades chamánicas que él desarrolló y aprendió de distintos indígenas. Álvar Núñez de Cabeza de Vaca nació en Jerez de la Frontera en 1490 y a partir de ahí pues venía de una familia ya de militares. Su abuelo fue el que conquistó las Islas Canarias y después de distintas campañas militares que hubo con los musulmanes, agarró ya cierta fama y se enroló en esta aventura como tesorero y alguacil para ir a la zona de la Florida recién descubierta por Ponce de León. El 17 de junio de 1527 se embarcó con Pánfilo de Narváez en esta aventura hacia la Florida. Desde el inicio de esta aventura o travesía ya empezaron mal. Fueron rumbo a la Florida recién descubierta por Ponce de León, como he dicho antes, pero llegaron al norte de Florida en la zona de Tampa, que es donde no querían llegar. Pero ahí llegaron, vieron que era una zona muy pantanosa, muy complicada, con sus armaduras, ballestas, caballos, etcétera, atravesando toda esa zona, buscando esa fuente de la eterna juventud que según Ponce de León había descubierto. No encontraron nada, escucharon voces de distintos indígenas que les dijeron que había una zona más al norte llamada Apalache, que había una ciudad estupenda, grande, llena de riquezas, y dijeron, bueno, vamos a dirigirnos ahí. Se dirigieron ahí, también todo el camino muy pesado, con toda la oposición indígena, ya que las flechas eran más rápidas que sus ballestas y mosquetones, donde perdieron bastante gente, y cuando llegaron a esa zona llamada Apalache, vieron que simplemente era como una pequeña aldea con 4 cabañas mal hechas y no vieron riqueza por ninguna parte y solo se encontraron a unos indígenas muy agresivos y belicosos que les hicieron la vida imposible y al final decidieron regresar otra vez a la costa. Una vez a la costa decidieron fabricar unas barcazas con los recursos que tenían y ir a la zona de Tampico, pero
el navegante no calculó bien y estaban bastante lejos de llegar a Tampico. Construyeron las barcazas, que más o menos cabían como 100 personas en cada barcaza, siendo 4 las que habían, con la mala suerte de que llegó un huracán donde naufragaron todas las 4 barcazas y llegaron a la zona de Texas, a una zona que los españoles llamaron la isla de Malhado, o lo que es lo mismo, la isla de la mala suerte. Esta isla de Malhado se encuentra muy cerca de lo que ahora es Houston. De hecho, está a pocos kilómetros, y esta zona actualmente se llama Galveston. Pues en esta isla de Galveston es a donde llegaron los náufragos de Cabeza de Vaca y los pocos españoles que sobrevivieron ahí. Una vez llegaron a esa isla, entablaron conversaciones con los indígenas locales, que a primera vista tuvieron muy buena relación y eran pacíficos con ellos y los cuidaban, porque los veían prácticamente a todos desnudos, desnutridos, malheridos, enfermos, y los cuidaron. Y el chamán de esos indígenas, de esa tribu, comentó que los hombres blancos, barbados, para ellos eran señal de buen augurio, porque eran conocidos como buenos sanadores o chamanes. Y en especial, si eran rubios, muchísimo mejor. Desconocemos de dónde sacaron esta idea los indígenas de hombres blancos, barbados y rubios antes de que vinieran los españoles por primera vez, pero tenían muy buenas impresiones de gente con estas características físicas. Afortunadamente para Cabeza de Vaca había un compañero suyo que siempre lo acompañó, llamado Alonso del Castillo. Este Alonso del Castillo era una persona blanca, barbada y afortunadamente rubia. Y eso fue como un pasaporte para que los trataran de una forma especial. Y con el tiempo, cuando ya estaban un poco más recuperados de alimentación, aunque según cuenta Cabeza de Vaca siempre estuvieron como hambrientos, aunque se alimentaban de carne de venado, que era abundante en esa zona, y algún tipo como de bayas, pero aún así se veían todos débiles, les dijo el chamán: mira, nosotros necesitamos ayuda. Vosotros, como no estáis en buena forma física, no nos servís para nada. Y entonces la única forma de que nos podéis ayudar es siendo nuestros curanderos. Si no es como curanderos, no nos servís. Y entonces se vieron obligados a aprender este oficio, y curiosamente a Cabeza de Vaca se le daba muy bien. Tan bien que al final obtuvo una fama en toda la red de comunidades indígenas de la zona, que hasta venían a verlo expresamente para que los tratara él. La primera experiencia que tuvo Núñez Cabeza de Vaca como aprendiz o ejerciendo por primera vez como sanador fue impresionante. Está relatado en este libro y más o menos fue así. Le acompañaron a la choza o cabaña donde estaba este indígena enfermo en un camastro, que luego lo sacaron al exterior, y le preguntó en dónde tenía la dolencia, y ahí justamente hizo como el señal de la cruz, se arrodilló, aquello que los demás españoles que estaban al lado de él también hicieron lo mismo, hizo una oración a su manera, pidiendo que esa persona se curara, y luego al final lo santiguó con el señal de la cruz, y a los pocos instantes ese indígena se levantó y dijo que ya estaba curado. Lógicamente, Núñez Cabeza de Vaca y los que estaban alrededor, españoles, compañeros suyos, se sorprendieron porque ni siquiera se lo creían ellos mismos, como diciendo: caray, qué suerte he tenido, esto no es cosa mía, simplemente ya estaba bien y de repente se levantó.
y a partir de ahí ya dijeron, sí, tú sirves como curandero y vas a seguir ejerciendo esta profesión. Posteriormente, viendo el éxito que tuvo Cabeza de Vaca en esta sanación, los indígenas le compartieron su técnica de los chamanes de cómo lo hacían para que él también lo hiciera de la misma forma. Y la técnica consistía en la zona donde tenía la dolencia, él aspiraba así y luego soplaba hacia el exterior como expulsando el mal que tenía, no sé, por ejemplo, en el estómago. Y luego, como arte de magia, tenía escondida un objeto que a veces era una piedra y le mostraba al enfermo que el mal que tenía lo había sacado y estaba en esa piedra. Y así él se convencía de que la dolencia ya no estaba en él y automáticamente se curaban. Lógicamente, lo que es Núñez Cabeza de Vaca lo vio como algo tipo como un truco o un engaño y no se creía que de esta forma pudiera curarse a alguien, pero por supervivencia imitaba la técnica. Y cada vez que lo hacía, aspirando el mal que según tenía en el cuerpo y luego soplándolo, vio que efectivamente luego se curaban, se levantaban y estaban sanos. Y decían, no me lo creo ni yo, esto no sé qué es, no, de qué se trata, no sé si soy yo, si es alguien que me ayuda, pero esto funciona. Y así siguió haciéndolo día a día. A veces hacían como una especie como de peregrinación en distintos poblados y iba curando a distintos indígenas, ganándose esa fama de sanador. Entonces él se dio cuenta de que estos ayunos prolongados que tuvo durante todos estos años le ayudaban a que su técnica cada vez era más eficaz y le salía mucho mejor, hasta el punto que llegó que tenía que curar a un enfermo que prácticamente ya estaba muerto, tenía una herida de punta de flecha cerca de la zona del pecho y tenía que extraerle esa punta, y ya veía al indígena prácticamente muerto, con los ojos volteados, que prácticamente todos los daban ya por muerto. Él abrió la herida, le quitó la punta de flecha, hizo lo de soplar y aspirar, y al poco rato de salir de esa operación improvisada, el indígena, que era hijo de un cacique muy poderoso en esa zona, se levantó y todos dijeron, oh, ha resucitado. Y entonces ahí ya lo tenían casi como una eminencia y muy respetado, pero seguía siendo esclavo de los indígenas. Hasta que al final a él se le ocurrió un plan para escapar, porque después de 5 o 6 años por la zona de Texas, ya estaba cansado de estar ahí siendo esclavo y haciendo este tipo de curaciones, y quería escaparse de una vez. Y al final, acompañado con, creo que eran 2 o 3 compañeros más españoles, logró huir hacia más a lo que es al oeste, a lo que es el estado de Nuevo México, y poquito a poquito ir caminando ese largo trayecto. En todas estas andanzas, ya en el estado de Nuevo México, se encontró con otro poblado donde le explicaron una anécdota curiosa. En una de estas conversaciones con los indígenas locales en la zona de Nuevo México, le comentaron de que de vez en cuando, durante unos años muy concretos, aparecía una figura de un hombre bajito, peludo y también barbado, que le llamaban la mala cosa. Y decía, ¿por qué? Porque venía, llamaba a la puerta de una de las cabañas, agarraba a la persona que a él le parecía, con una hoja de pedernal le acuchillaba la parte abdominal, le sacaba parte de las tripas, seccionaba
una de las tripas, le volvía a meter las tripas para adentro y según le volvía a coser el estómago, y ese enfermo o esa persona ya estaba curada. Pero lógicamente todo el mundo le tenía miedo por este tipo de prácticas tan sangrientas que tenía este ser que le decían la mala cosa, que aparecía cada 5 o 6 años aproximadamente, y que nunca aceptaba la comida de nadie, porque a veces le daban como ofrendas de comida y él nunca las aceptó. Y cuando le preguntaban alguna vez que dónde era su casa o de dónde venía, dijo que de una hendidura de debajo de la tierra, y que venía de debajo de la tierra, que ahí era su casa. Y lógicamente los españoles, Cabeza de Vaca, también se quedaron como medio riéndose porque no se creían la historia, pero esta historia está documentada en los archivos históricos de todas estas andanzas que tuvo Núñez Cabeza de Vaca, donde cuenta todas estas experiencias, y esta precisamente es muy curiosa, que alguien que venía de las entrañas de la tierra venía aleatoriamente a hacer ese tipo de curaciones sangrientas y luego desaparecía. Y en todas estas peregrinaciones que hacía, porque su idea era encontrarse con más españoles para poder regresar a casa, ya se le hacía muy larga su estancia. Y entre poblado y poblado, de vez en cuando escuchaba de que habían unas ciudades más al norte de donde él estaba, donde habían turquesas, esmeraldas, riquezas, mucha comida en abundancia, y ahí empezó la leyenda de la historia de lo que es la ciudad de Síbola y Quivira, porque vio que en distintos lugares vio que los indígenas hablaban de esas ciudades, aunque él personalmente nunca las vio, pero siempre escuchó estas historias en distintos puntos de toda esta peregrinación por el sur de Estados Unidos. Después de llegar a otro poblado, después de hacer sus sanaciones con éxito, los indígenas de ahí pues le premiaron con comer corazones de venado. De hecho, no recuerdo la cantidad de corazones, pero eran como 100 o 200 corazones de venado que le sirvieron ahí como agradecimiento de tener ese éxito en las curaciones. Y entonces Núñez Cabeza de Vaca llamó a esa población el pueblo de los corazones, no por un tema romántico, sino por un tema anatómico de tantos corazones de venado que vieron ahí como ofrenda a ellos en modo de agradecimiento. Y luego vio que algunos de los indígenas que estaban ahí en la parte del cuello llevaban como adornos como de una herradura de caballo, o vestigios de lo que antes era la empuñadura de unas espadas españolas, y dijo: ¿de dónde han sacado estas cosas que tenéis colgadas en el cuello? Y dijo que había otra gente no muy lejos de donde estaban ellos que tenían su misma apariencia y que las habían conseguido de ahí. Y entonces de repente ya como que se alegraron los 4 integrantes de este grupo, que era Núñez Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo, un negro africano al que llamaban Estebanico, y otra 4ª persona. Pues los 4 automáticamente fueron guiados hacia esa zona, y después de caminar durante bastante tiempo llegaron a la zona cercana a la población de Guasave, que está en el estado de Sinaloa, y de ahí fueron a Culiacán, donde se encontraron con un destacamento de españoles que a primera vista los querían tomar como esclavos porque su apariencia era ya mimetizada como cualquier indígena, y los confundieron con indígenas, hasta que al final se presentaron y dijeron: no, nosotros naufragamos hace 10 años y hasta ahora son los primeros españoles que nos hemos encontrado. Y entonces a partir de ahí ya los acogieron, les dieron de comer, les dieron vestimenta, y ya se los llevaron a lo que en aquel entonces se llamaba Nueva Galicia,
en la ciudad de Santiago, que actualmente esa ciudad de Santiago es la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit. Y de ahí lo llevaron al virrey de España en Ciudad de México, donde les contaron toda esta historia, incluyendo esas historias, esas ciudades fantásticas de Quivira y Síbola, donde según había mucho oro y riquezas. A Núñez Cabeza de Vaca aún le quedaban muchas aventuras por recorrer. Luego de ahí lo enviaron a España, luego de España regresó otra vez a América como gobernador del Paraguay, y luego al final sus últimos días también los pasó en España. Pero bueno, estos tipos de aventuras posteriores ya son temas de otro vídeo, de otro programa, y aquí lo que más me interesaba es recalcar esta habilidad que aprendió Núñez Cabeza de Vaca a través de soplar o aspirar según esta dolencia y expulsarla, y lo bien que se le daba sin saber por qué tenía ese don y por qué se le daba bien. Pero según los indígenas decían que toda enfermedad era causada por la posesión de un espíritu, y haciendo esta técnica de aspirar y soplar hacía como una especie como de exorcismo, expulsando ese espíritu maligno, recuperando otra vez la salud. Esa es la explicación que le daban pues los chamanes e indígenas de que por qué lo hacían así. Y él al final pues él escribió el libro, este libro de Náufragos y Comentarios, y explicó todas sus experiencias a modo de diario, y ahí queda registrado en la historia. Y bueno, y aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que todos los acontecimientos de esa época de 1500 a 1600 esconden muchas historias que están aún por, digamos, por divulgar de una forma abierta, donde guardan muchos secretos que son muy interesantes de redescubrir. Y bueno, aquí dejamos el programa de hoy y nos vemos en otro capítulo de La Ciencia del Éter.